Año 1994. Sporting Cristal comenzaba su época dorada en el fútbol peruano bajo la dirección de Juan Carlos Oblitas, quien logró armar un equipo integrado por una generación que marcaría una época en el club rimense como la mejor de su historia. Los celestes inician la temporada con el torneo Apertura, en el cual consiguen ganar su grupo con facilidad, enfrentándose en la final con Ciclista Lima, ganando los bajopontinos por 4-1, consiguiendo el primer título de la temporada. Acto seguido, en el torneo descentralizado, Cristal empezaría cediendo una derrota frente a Melgar, pero se recuperaría en la siguiente fecha goleando a Alianza Atlético. Angelello abría el marcador al inicio. En la segunda mitad, una arremetida de Garay a la salida de un córner ponía el 2-0. Luego un autogol de Castillo estiraba la ventaja cervecera y a poco del final, Flavio Maestri ponía el 4-0 de un potente cabezazo. A partir de ahí, los cerveceros consiguieron un pleno de 8 victorias consecutivas, colocándose rápidamente en el primer lugar de la clasificación, llegando a un decisivo duelo frente a Universitario de Deportes. Los rimenses empezaron adelantándose con un gol de Germán Pinillos. Los de Oblitas no bajaron la intensidad y en la jugada más recordada de aquel campeonato, los celestes anotan el mejor gol de la temporada tras una seguidilla de 14 toques culminando con gol de Maestri. Luego de ello, los bajopontinos endosarían la mayor goleada del campeonato al ganar por 11-1 a Defensor Lima, y a partir de ahí firmaron una racha de 10 victorias seguidas, mostrando fecha a fecha un ritmo imparable y un fútbol efectivo, demostrando un ritmo demoledor, goleando 5-0 a Melgar, 5-0 a Sport Boys, 5-0 a Manucci y un 6-1 a Cienciano. Cristal volaba hacia el título, haciéndose inalcanzable para Universitario y Alianza Lima, sus más cercanos perseguidores, consiguiendo el tan ansiado campeonato 4 fechas antes frente a Unión Minas, consiguiendo un año espectacular, consiguiendo marcar 113 goles en el campeonato y haber conseguido el 85% de los puntos, cifras récord que hablan por sí solas del tremendo campeonato de aquel año para los cerveceros. En la temporada 1995, los celestes empezaron perdiendo frente a Universitario en el inicio, pero poco a poco fueron recuperando el paso, demostrando el mismo nivel avasallador de la campaña anterior, goleando por 5-1 a Unión Minas, 4-1 a Alianza Atlético y 4-0 al Sport Boys, logrando completar una racha de 15 partidos sin perder, logrando alcanzar la punta del campeonato en pocas fechas. En la Copa Libertadores, los bajopontinos fueron emparejados con Alianza Lima y los equipos bolivianos Wisterman y Bolívar. Cristal logró clasificar a octavos de final tras liderar su grupo, logrando superar a los blanquiazules y derrotar en Lima por 1-0 a Bolívar, y lograr una sonora goleada por 7-0 frente a Jorge Wisterman, sellando el boleto a la siguiente fase de la Copa. En octavos de final, el rival a vencer era el Caracas de Venezuela, con el que empató 2-2 de visitante, dejando la llave abierta para el partido de vuelta. En el cotejo en Lima, Cristal hizo valer su supremacía y superó con un categórico 6-3 al elenco venezolano, logrando acceder a cuartos de final. En esta etapa se cruzaría con Emelec de Ecuador, quien venció por 3-1 a los cerveceros en Guayaquil. En el cruce de vuelta en Lima, los rimenses no pasaron del empate a 1, quedando eliminados de la Copa. Ya de vuelta en el torneo local, los celestes lograron una última etapa con 5 triunfos consecutivos, consiguiendo ganar el campeonato descentralizado de aquel año, clasificando a la liguilla final. En esta etapa, los bajopontinos no bajarían el ritmo, al conseguir sendas victorias y solo perder contra Universitario, consiguiendo ganar la liguilla con 4 fechas de anticipación al empatar en el partido final con Alianza Lima, consiguiendo el bicampeonato nacional. Para la temporada de 1996, Juan Carlos Oblitas
dejaría la dirección técnica para asumir el reto de dirigir a la selección peruana, y su puesto es cubierto por el brasilero José Luis Carbone. Para esta temporada, Cristal mantuvo la base de los años anteriores. El equipo del RIMAC empezó su participación en Copa Libertadores enfrentando una fase de grupos frente a Universitario de Deportes y los equipos uruguayos Peñarol y Defensor Sporting. Tras una dura serie en la que solo obtuvo un triunfo ante Universitario y 4 empates frente a los equipos uruguayos en partidos de ida y vuelta, los cerveceros consiguen clasificar a la siguiente ronda, en la que se cruzarían con River Plate de Argentina. En el partido de ida en Lima, los rimenses consiguieron el triunfo por 2-1, y en el duelo de vuelta en Buenos Aires, los rioplatenses no perdonaron y ganaron con un categórico 5-2, demostrando toda su categoría, culminando el sueño copero para los celestes. En el torneo local, los bajopontinos arrancaron imparables con una seguidilla de 9 victorias consecutivas, que colocaban al equipo en el primer lugar de la clasificación. A mitad de año, José Luis Carbone deja la dirección técnica de Cristal, y su lugar es cubierto por el uruguayo Sergio Marcarián, quien le da un nuevo aire al equipo. Nuevamente los rivales directos fueron Universitario y Alianza Lima, contra quienes peleó el título palmo a palmo hasta la última fecha, consiguiendo un tramo final arrollador con 9 partidos invicto, obteniendo el título a falta de una fecha frente a Universitario, empatando a un gol. Los cerveceros conseguían escribir una página gloriosa para el club, consiguiendo el primer tricampeonato de su historia y de la era profesional en el fútbol peruano, marcando la década de los 90 con una inigualable generación, que sería la base de la selección peruana por muchos años y la cual quedará en la memoria de todos los hinchas rimenses como el mejor equipo de su historia.